Hermanos, nos hemos quedado en el bosquejo. Es más, en la última clase hemos tratado acerca de cuál era la relación entre el nuevo pacto y la iglesia. Recuerdan, ¿no?, que cuando nosotros leemos Ezequiel y leemos acerca del nuevo pacto, hay quienes pueden llegar a argumentar que el nuevo pacto se ha cumplido ya en el retorno, la restauración se ha cumplido en el retorno del remanente hacia Jerusalén con el decreto de Ciro, pero hemos visto a través de la Escritura que si bien nosotros estamos recibiendo los beneficios de ese nuevo pacto, el cumplimiento completo vendrá luego con Israel, y esto todavía es algo futuro. Muy bien. Luego tenemos la sección del libro. Siempre pensamos en cómo el libro está escrito y tiene un bosquejo el libro. El autor lo escribe de esta manera y vemos por lo menos 4 secciones: el llamado, el juicio de Judá, el juicio a las naciones y la restauración de Judá. Así es como está escrito el libro. Y cuando pensamos en enseñarlo, pensamos en una forma que sea de una forma más simple para que pueda ser entendido, y entonces lo dividimos en dos grandes partes: la condenación y la consolación. Recuerdan que a partir del capítulo 33 y con este encuentro que tiene Ezequiel con el que se escapa de allí, de Jerusalén, y llega dando noticias que el templo y Jerusalén habían sido destruidos. A partir de ahí, entonces, a partir del capítulo 33 al 48, encontramos una sección de restauración y hablando también del nuevo pacto y hablando del milenio, ¿sí?, donde va a darse la restauración completa de Israel. Veamos la vista panorámica de este libro. Los seres vivientes, las 4 ruedas y la gloria de Dios. Esta imagen no aparece solamente en el capítulo 1, sino que se reitera. Si usted lee el libro, va a encontrar la misma descripción, no solamente en el capítulo 1, sino también en otros capítulos, o sea, hablando cuando la gloria de Jehová abandona el templo y luego cuando regresa nuevamente. Pero tengo una foto que ilustra de alguna manera, o que quiere ilustrar lo que es la gloria de Dios. Esto es, no sé si se llega a ver bien, pero son como estas ruedas, y dentro de esas ruedas hay otras ruedas, y las ruedas tienen ojos, y esos seres alados que están ahí tienen caras con 4 faces, ¿sí?, con 4 rostros, y bueno, hay muchos. A mí me gustaron los colores de este y por eso le traje este. Pero si usted busca, se va a dar cuenta de que todos son distintos, porque es muy difícil, de alguna manera, ilustrar lo que está viendo Ezequiel, ¿no? Pero esto más o menos, algunas personas que intentan poder ilustrar lo que describe allí Ezequiel, esta es una de esas ilustraciones. Quizás sea algo parecido a esto, no lo sé, pero bueno, hay muchos de estos. Así que tenemos los 4 seres vivientes, y dice: yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Ok. ¿Qué entienden de ese versículo? ¿Qué entienden de esa afirmación que Dios hace con respecto a Ezequiel? Ezequiel 3:17. ¿Qué creen? Como que anuncia. Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás, pues, tú la palabra de mi boca y los vas a amonestar de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amolestares ni le hablares, para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, pero su sangre, o
sea, la sangre del impío demandaré de su mano. Pero si tú amonestarás al impío y él no se convierte de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, pero tú habrás librado tu alma. Ok. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa? Ok. Ok, tenía que anunciarlo. Tenía que anunciarlo al pueblo, ¿no? Tenía que anunciar que el enemigo venía. Si ellos no se arrepentían de pecado, iba a venir Nabucodonosor y los iba... Lo que ocurrió, ¿no? Mucha gente iba a morir. Y él tenía que advertirle para que esas personas puedan arrepentirse. Y si él no les advertía, ¿qué ocurría? Claro, él iba a pagar con eso. O sea, él iba a morir también. Sí. Quiero que pensemos un poco en esto porque yo he escuchado muchas veces que a este versículo se estira mucho el significado de este versículo. De tal manera que algunos lo estiran tanto el versículo, que lo aplican a los creyentes. Es decir, que nosotros somos atalayas y que nosotros tenemos esta encomienda de parte de Dios de predicar el Evangelio. Y que si no predicamos el Evangelio, entonces somos como Ezequiel, y si hay alguien que se va al infierno, entonces eso nos corresponde. ¿Escuchó eso alguna vez o no? ¿Sí? ¿Lo podemos aplicar a nosotros? Yo creo que en parte sí, en parte no. ¿Por qué? Yo pienso que lo que sería evangelizar o anunciar es nuestra cuenta. No dijo Jesús que debemos ir a implementar el Evangelio. Pero que la otra parte del juicio me parece que no sería la responsabilidad nuestra, sino es de la persona como tome el Espíritu Santo. Exacto. Ahora, este versículo habla de compartir el Evangelio. La muerte que estas personas iban a enfrentar, ¿es espiritual o es física? Física. Es física, ¿cierto? Ok. Si yo lo quiero aplicar a mí, y digo, bueno, nosotros somos atalayas. ¿Qué quiere decir? Que si yo no le comparto el Evangelio a mi vecino y mi vecino se va al infierno, ¿yo me voy al infierno? ¿Como mi vecino? Ezequiel tenía que hablarle a un grupo de personas, ¿no? A esas personas le tenía que dirigir el mensaje. En el caso nuestro, ¿cuál es ese grupo? ¿Qué es? ¿Nuestros vecinos? Si alguien se va a ir al infierno en África porque no escuchó el Evangelio, yo tengo que dejar todo, tomarme un avión e irme a África porque si no, yo voy a ir al infierno porque esa persona va al infierno. No. ¿Sí? Entonces, está bien, como dice el hermano, que nosotros debemos animar y tenemos cada uno de nosotros la responsabilidad de compartir el Evangelio. Y si no lo hacemos, va a haber pérdida de recompensa para nosotros como creyentes. Amén. Usted sabe que va a haber un juicio de recompensas, ¿no? Galardones. Y seguramente vamos a tener pérdida de recompensa, pero nosotros no vamos a ir al infierno porque alguien va al infierno por no escuchar el Evangelio, por no haberles predicado el Evangelio. ¿Se entiende? Entonces, a veces el estirar demasiado un texto hace que saquemos conclusiones equivocadas, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de interpretar el texto y entender qué es lo que está ocurriendo, que la muerte es una muerte física, es una muerte real, no es una muerte espiritual. Nosotros estamos hablando ahora de muerte espiritual, no de muerte física. Él tenía que advertir acerca de enemigos que venían y por eso era un tipo de atalaya. Entonces, si bien nosotros podemos decir que somos un tipo de atalaya, que predicamos el Evangelio y advertimos a las personas acerca de la ira de Dios que va a venir sobre ellos, las consecuencias y el contexto es distinto, ¿se entiende, no? Entonces, si queremos animar a los hermanos a que evangelicen, este no sería el texto,
que deberíamos utilizar para decirles a los hermanos que tienen la responsabilidad de predicar el Evangelio. Sí debemos ver este texto en su contexto y entender lo que está diciendo y cuáles son las implicaciones. Entonces, importante esto de saber que no es igual que Ezequiel en nuestro caso. Y no debemos abusar a veces de la interpretación del texto. Miren, el otro día, en este sentido, veía una joven que estaba predicando a un grupo grande de personas. ¿Escuchó alguna vez usted hablar de Marcos Brunet? Es un cantante. Y parece ser que tiene una iglesia muy grande donde hay como una plataforma que es circular y las personas están todas alrededor y hay pantallas. Y estaba compartiendo la predicación su esposa, una joven, ¿no? Y lo escuché porque hablaba de los falsos maestros, el peligro de las falsas enseñanzas. Y el texto que ella estaba exponiendo era Apocalipsis 2, acerca de la iglesia que no toleraba la doctrina de Balaam. Y bueno, entonces, en ese texto, empezó a sacar conclusiones y empezó a citar el Antiguo Testamento para traer esa verdad al Nuevo Testamento. Y hace una primera advertencia, y la primera advertencia que hace a su audiencia es que al escuchar acerca de la advertencia de las falsas enseñanzas y las falsas doctrinas, que no critiquen, que no comiencen a pensar en aquel pastor o en aquella iglesia, porque no era lo que el Señor quería, ¿no? Que empiecen a criticar, entonces no lo hagan. Dice, no sean como Isaías, que Isaías estaba, ay de aquel, y ay de aquel, y ay de aquel, hasta que en el capítulo, no dijo en el capítulo 6, pero en el capítulo 6, hasta que se dice, se encuentra con Dios y dice, ay de mí. Entonces, con esa idea de que Isaías era alguien que criticaba, que se fijaba solamente en las otras personas y no se fijaba realmente en su propia vida. Y era lo que animaba a su audiencia a no imitar a Isaías. Y yo digo, pero yo creo que nunca entendiste lo que dice Isaías, ¿sí? Lo que Isaías advierte es lo que está en la Torá. Isaías está diciendo, o sea, está repitiendo las advertencias de Moisés: no confíes en Egipto, no confíes en Asiria, no confíes en caballo. Ay de aquellos que confían, ay de aquellos. No está criticando a nadie Isaías. Isaías es un hombre que está proclamando un mensaje fielmente y no tiene nada que ver con criticar o no criticar. Y luego habla de Balaam y de la doctrina de Balaam, y dice, Balaam era un profeta que siempre profetizaba verdad, que siempre todo lo que decía se cumplía, pero el problema de Balaam fueron las intenciones, ¿no? Pero él y dice, hasta que en un momento, dice, la mula lo tiró. No, yo creo que confundió a Pablo, que cayó del caballo ¿no? La mula no lo tiró, la mula habló, ¿no? Y Balaam no era un profeta de Jehová, Balaam era un adivino, Balaam era un inconverso, Balaam era como un profeta de Baal, era un mentiroso, y está en el infierno, y de ninguna manera nosotros podemos imitar, ni pensar, ni tomar de ejemplo nada de Balaam. Entonces, nunca vi una persona que pudiera interpretar tan mal el Antiguo Testamento y sacar tan malas aplicaciones, pero toda la gente que estaba ahí decía amén, 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 ¿no? Entonces, podría haber utilizado otros textos para poder hablar acerca de lo que estaba hablando. Pero yo creo que la inteligencia artificial, dice la hermana, creo que interpreta mucho mejor el texto que muchos de los creyentes. Pero, hermanos, hay un peligro grande en malinterpretar, en sacar de contexto las Escrituras. ¿Amén? Entonces debemos ser fieles en la interpretación de los textos, ¿no? Y
y tomar tiempo para poder, antes de subirnos o antes de a una plataforma o antes de predicar, y saber que la persona que está ahí es una persona que sea docta en lo que está diciendo, no cualquier persona que se suba a compartir algo. Muy bien, la gloria de Jehová abandona el templo. Capítulo 8 y capítulo 11, como les dije antes. La misma descripción que aparece en el capítulo 1 la vemos en el capítulo 8, pero ahora la gloria está saliendo del templo, y de los capítulos 40 al 48, Ezequiel tiene la misma visión, o sea, las ruedas, lo mismo, diciendo a su audiencia que la misma gloria que había salido del templo era la misma gloria que estaba regresando al templo. Entonces, la gloria que en un momento había habitado el templo, esa gloria volvería. Y luego del capítulo 8 al capítulo 11, aquí Ezequiel, o Dios lo lleva a ver a Ezequiel distintas abominaciones. 8. Dice, en el sexto año, en el mes sexto, a los 5 días del mes, aconteció que estaba yo sentado en mi casa. Los ancianos de Jehová estaban sentados delante de mí, y allí se posó sobre mí la mano de Jehová diciendo, y miré, dice, y aquí una figura que parecía de hombre, bueno, los lomos, de las guedejas. Bueno, vamos al 5. Y me dijo, hijo de hombre, alza ahora tus ojos hacia el lado del norte. Y alcé mis ojos hacia el norte, y he aquí al norte, junto a la puerta del altar, aquella imagen del celo en la entrada. Me dijo entonces, hijo de hombre, ¿no ves lo que estos hacen, las grandes abominaciones que la casa de Israel hace aquí para alejarme de mi santuario? Y luego dice, pero vuélvete aún y verás abominaciones mayores. Ok. Y así, y luego lo lleva a otra abominación mayor, y a otra abominación mayor, y a otra abominación mayor. Le hago una pregunta. ¿Hay abominaciones más chicas y más grandes? ¿No? Acá dice que hay una y después hay una más grande que esta, y una más grande que esta, y una más grande que esta. ¿Hay pecados más chicos y más grandes? ¿Estamos todos de acuerdo? Diferentes. Y a través de las pagas todos son iguales, porque si no tendríamos pagas distintas. ¿Todos van a recibir el mismo castigo? ¿Eh? Creo que hay una parte que dice que, hablando de la ciudad donde Jesús profetizaba o estaba predicando, como que no le prestaron atención. Y creo que se la reina del sur va a venir y se va a levantar a juicio con esta nación. No me acuerdo bien el nombre. Sí, le dice que el pecado el castigo sobre ellos, el castigo que recibió Sodoma y Gomorra, no va a ser menor que el que van a recibir ellos. Pero, bueno, pensemos un poco con respecto a esto, ¿no? O sea, Mateo 5:28, por ejemplo, nosotros vemos acá el caso del Señor cuando habla del pecado. Mateo 5:28. Dice, oísteis que fue dicho no cometerán o no cometeréis adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ok. Lo que dice el Señor es, vos decís que no sos adúltero,
Pero te digo de que si vos miraste a una mujer para codiciarla, ya sos un adúltero de corazón. Cualquiera podría decir, bueno, si ya soy un adúltero, entonces me acuesto con esa mujer, porque ya soy un adúltero, sería lo mismo. ¿Es eso lo que el Señor está diciendo? No, el Señor no está diciendo eso. El Señor no está diciendo que es lo mismo ser un adúltero de mente que ser un adúltero físicamente. Pablo dice que los pecados que se hacen en el cuerpo, que son el templo del Espíritu Santo, son mucho más graves, porque son templo del Espíritu Santo, ¿no? Entonces, el Señor no está diciendo eso. El Señor estaba hablando a un grupo de fariseos que, por ejemplo, decían, nosotros cumplimos los mandamientos y nunca hemos quebrantado el mandamiento de nunca matarás. Entonces el Señor le dice, sí, si ustedes odian en su corazón a una persona, entonces ustedes son homicidas, ustedes han matado a esa persona. Pero eso no es igual a decir que es igual matar en la mente que ir y matar a una persona literalmente. ¿Se entiende? ¿No? Santiago dice que aquel que quebranta uno de los mandamientos se hace culpable de toda la ley. Eso significa que cualquier pecado, por pequeño que sea, tiene el poder o el potencial de enviarnos al infierno. Cualquier pecado. Pero eso no significa que todos los pecados son iguales. En el caso de Ezequiel, estaba viendo que hay pecados mayores que otros, mayores abominaciones que otras abominaciones. Entonces, bueno, importante. Santiago 2:10 habla de esto, ¿no? Que cualquiera que es transgresor, transgrede una ley, se hace digno del infierno. Entonces, no parece ser que, por lo menos vemos en la Biblia, que todos los pecados tengan la misma retribución. En el caso de Judas, por ejemplo, dice que él iba a ir a su propio lugar. O sea, hay un lugar en el infierno reservado especialmente para Judas. Parece ser que en el infierno va a haber algunos que van a ser más atormentados que otros. Parece ser que, por lo menos lo que vemos en las Escrituras acerca de esto, que va a ser así. Luego, los malentendidos que tenía el pueblo, ¿no? Lo que ellos creían erróneamente, y tenemos una tabla para eso. Ellos creían que realmente ninguna de esas visiones que estaba teniendo Ezequiel iban a suceder. Y Ezequiel dice, no, se van a cumplir. No, se van a cumplir. Ellos escuchaban a los falsos profetas, ¿no? Y Ezequiel le dice que los falsos profetas no los iban a salvar de ninguna manera. Se creía que el remanente, los pocos justos que estaban, los iba a salvar de ninguna manera. Esos eran malentendidos que tenía el pueblo. La madera, se dice que ser parte del pueblo escogido les salvará, piensan que son mejores que sus padres y no eran mejores que sus padres, confiaban en Egipto y no debían confiar en Egipto, o sea, pensaban que Egipto los iba a salvar y no los iba a salvar, y ellos creían que eran justos, que lo que les estaba ocurriendo era por lo que habían hecho sus padres y no por lo que ellos habían hecho, y no, ellos eran pecadores, además de sus padres, pero lo que les estaba ocurriendo era por lo que ellos habían hecho, ¿no? Y bueno, estos son los malentendidos que ellos tenían, y Ezequiel está obviamente argumentando contra estas cosas. Luego, el alma que pecare, esa morirá, 18:4. Lo vamos a ver esto en las dificultades claves. Si es que Ezequiel está contradiciendo a Moisés, cuando Moisés dice que él va a visitar la maldad de los padres hasta la segunda y tercera generación, y Ezequiel dice que el alma que pecare, esa morirá, o sea, que nadie va a morir por lo que los padres hicieron. ¿Eso es una contradicción? ¿Cómo es? Pero lo vamos a ver en las dificultades claves. Luego, el 28:12 levanta endechas sobre el rey de Tiro, eso también lo vamos a ver en las dificultades claves.
el 33:11, el Señor dice, no quiero la muerte del impío. Esto es 10 versículos antes del relato de la destrucción del templo, ¿no? Y de la ciudad. El Señor es misericordioso, el Señor es bueno, el Señor no quiere la destrucción del impío, el Señor no se goza con eso, el Señor quiere que todo el mundo venga a arrepentimiento y eso nosotros no nos cuesta entenderlo, por lo menos a mí me cuesta entenderlo, aunque es algo que vamos a ver luego en la teología propia más adelante, mucho más adelante, cuando comencemos con las teologías. Pero nos podríamos preguntar ¿cómo puede ser que Dios, siendo un ser todopoderoso, pueda querer algo y no hacerlo? ¿Cómo puede ser que Dios quiera que todo el mundo venga a arrepentimiento y que no todo el mundo venga a arrepentimiento? ¿No? Es algo que nos tendremos que preguntar por qué. Si Él quisiera que todo el mundo venga a arrepentimiento, ¿lo podría hacer? ¿Podría el Señor convertir a todo el mundo? ¿Y por qué dice yo quiero que todo el mundo venga a arrepentimiento y sin embargo no todos vienen a arrepentimiento? Es algo que nos preguntamos acerca de esto. Capítulo 36 y 37, pero sí estamos seguros que Dios es misericordioso, que tiene pensamientos de bien. Luego, capítulo 36 y 37, los nuevos corazones en la tierra, el nuevo pacto. ¿Recuerdan esto de Ezequiel 37, el valle de los huesos secos? ¿Sí? Es una ilustración hermosa esta, porque es la ilustración que Dios va a recoger a su pueblo de todos los rincones del mundo y los va a traer y los va a restaurar. Primero va a hacer una restauración física y luego una restauración espiritual. Y en el 36:22 les dice al pueblo, yo no lo hago por vosotros, no lo hago por vosotros. Lo que estoy haciendo no es por vosotros. 36:22. Por lo tanto, diga a la casa de Israel, así ha dicho Jehová el Señor, no lo hago por vosotros, oh casa de Israel, sino por causa de mi santo nombre. O sea, lo estoy haciendo para mi gloria, lo estoy haciendo por mi nombre, no por ustedes. ¿No? Los voy a santificar, los voy a limpiar, pero no lo hago por vosotros, sino lo hago por mí mismo, por mi propio nombre. Y esto también es algo que cuando nosotros pensamos acerca de nuestra salvación, hiere muchas veces nuestro orgullo, ¿no? Del pensar que Dios nos salvó, abrió nuestros ojos, nos dio vida espiritual, no por nada que nosotros hayamos hecho, ni por nada que nosotros seamos. Él lo hizo por sí mismo, por amor a su propio nombre. Y a veces nos cuesta pensar y decir, pero ¿no cuenta lo que yo hice? ¿No cuenta que yo lo busqué? ¿No cuenta que dejé, no sé, un futuro prometedor en el mundo y tomé la decisión de seguirlo? ¿No cuenta que yo lo busqué durante noche y día y derramé lágrimas y me quebranté una y otra vez? ¿No cuenta eso? ¿No cuenta lo que hice? ¿Nada de lo que hice cuenta? No, nada de lo que hiciste no cuenta nada. No lo hizo por vos, por nada que vos hayas hecho. Lo hizo por su santo nombre. Lo hizo por Él, ¿no? Y luego en el Ezequiel 36:24 dice, yo os tomaré de todas las naciones, os recogeré de todas las tierras y los traeré a vuestro país. Esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias. Miren, yo no sé si hemos ya de alguna manera, si nos hemos detenido en esta cuestión, que parece simplemente ser un detalle, pero
Desde aquí, desde el Antiguo Testamento, nosotros vemos las promesas de Dios para con Israel. Y repito esto una y otra vez porque hoy hay buenos predicadores, predicadores de sana doctrina, que muchos de ustedes escuchan en sus sermones, que tienen otra postura teológica acerca de Israel, ¿no? Son hermanos que son amilenialistas, que creen que nosotros ahora, en este momento, estamos en el milenio. Entonces llegan a la conclusión que Dios ya cumplió las promesas para con Israel. O sea, todas las promesas de restauración que Dios tenía para con Israel ya las cumplió y ahora la iglesia reemplazó a Israel. Dios terminó con Israel, ¿no? Entonces, ellos entienden que en el regreso con Ciro, Dios cumplió las promesas de restauración y ya no hay más promesas para Israel. Bueno, entre muchísimos otros textos, nos demuestra que no es así, ¿no? Porque en esta promesa de restauración, Ezequiel dice, de boca de Dios, dice, yo os tomaré de todas las naciones. El remanente estaba por todas las naciones, no, estaban en Babilonia. Regresan desde Babilonia, ¿cierto o no? ¿Sí? No de todas las naciones, solo de Babilonia. Y dice, lo recogeré de todas las tierras y lo traeré a vuestro país. Bueno, esto parece diferente que lo que ocurrió en el regreso de Ciro, porque acá parece estar hablando de Israel, de las 12 tribus, y no de las 2 tribus que regresaron, y sin duda esto parece ser algo que es futuro. Os recogeré de todas las tierras y os traeré a vuestro país, esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré, y daré un corazón nuevo, y pondré mi espíritu sobre vosotros, y quitaré la carne, el corazón de piedra, y daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu. Ok, habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Entonces esto parece ser todavía algo futuro, ¿no? Cuando Nicodemo viene de noche al Señor y le pregunta acerca de nacer de nuevo, ¿qué le dice el Señor? ¿Que debe nacer de qué? ¿De agua? De agua y espíritu. Y le dice, tú siendo maestro de Israel deberías saber esto. ¿Por qué deberías saber eso? Porque deberías conocer Ezequiel. Porque Ezequiel dice que esparciré agua sobre vosotros y pondré mi espíritu. Aquí está el nuevo nacimiento, el nuevo pacto. Ser limpiado con agua y nacer del Espíritu Santo. Eso lo debería saber Nicodemo, porque era maestro, ¿no?, de Israel. Pero está haciendo referencia a esto, ¿no? No al bautismo en agua, no está haciendo referencia a la promesa del nuevo pacto dada por Ezequiel de parte de Dios. Ok. Bueno, en el 37:11, ahí lo vemos que esta promesa es para todo Israel, no para el remanente solamente. Me dijo luego, hijo de hombre, todos los huesos de la casa de Israel, no Judá y Benjamín. Entonces, es una promesa de todo, de las 12 tribus. En este momento, en el tiempo del retorno por el decreto de Ciro, ¿cuántas tribus regresan? ¿Qué había pasado con las otras 10 tribus? No se sabía dónde estaban, ¿no? Sin embargo, esta es una promesa para toda la casa de Israel, o sea, para las 12 tribus. 38 y 39, capítulos 38 y 39. Bueno, Gog, esto también es de la tierra de Magog, esto también está dentro de las dificultades claves y también es futuro todavía para nosotros, porque Apocalipsis 20, 8 todavía menciona a estos lugares, Gog y Magog. Sí. Perdón, yo escuché que Gog es Rusia, ¿puede ser?
Ahora lo vamos a ver. Sí, ahora lo vamos a ver. Hay una mala interpretación, pero lo vamos a ver. Están las dificultades claves. Y luego en el capítulo 40 y 48, la restauración del templo y la restauración de la adoración, y esto también está en las dificultades claves. En la tabla, ustedes tienen una tabla de todas las cosas que van a ser restauradas. Jehová va a restaurar su rol como rey y pastor de Israel, va a restaurar la tierra, va a restaurar su honor, va a restaurar su pueblo, va a restaurar su pacto, restaurará su supremacía, restaurará su presencia entre el pueblo y va a restaurar su presencia en la tierra. Estas son todas las promesas de restauración. Eso no ocurrió y siguen siendo promesas. Así que luego recuerda del 33:21, donde el fugitivo trae esta noticia a Ezequiel, entonces Dios pone en su boca todas estas promesas de restauración y Ezequiel está listo para dar estas promesas al pueblo. Y él habla dando estas promesas al pueblo. Y luego, obviamente, cuando ellos regresan, o sea, cuando ellos tienen presente estas promesas, ¿no? Jehová como nuestro rey y como nuestro pastor en medio de nosotros, ¿no? David en su trono gobernando. La tierra, ellos con la posesión de la tierra, el honor del pueblo, el pacto con Dios, la supremacía, ¿no? La presencia y su presencia en la tierra. Claro, cuando regresan, muchos dicen, pero esta es la restauración. El templo que tenemos ahora es chafa, o sea, nada que ver al templo que teníamos. Todavía no somos ni libres, todavía estamos bajo Persia. ¿Esta es la restauración? No, no es la restauración. No es la restauración. La restauración todavía es futura. ¿No? Bueno, personajes claves, Ezequiel. Fechas claves no hay ninguna. Temas claves, se habla mucho acerca de la gloria de Dios. Mucho. Tiene un alto concepto Ezequiel acerca de la persona y de la gloria de Dios. Luego, entonces sabrás que yo soy Jehová, o Jehová Dios, y lo vas a saber a través del juicio de Dios. El pueblo lo va a saber a través del juicio. Pero también va a saber que Jehová es Dios a través de la restauración. Porque no solamente Dios va a traer juicio, sino también hay promesas de restauración. Y verás que soy Dios, que Jehová es el Dios generacional. Jehová es el que le hizo una promesa a Abraham, a Isaac y a Jacob, y ahora esa misma promesa la puedo cumplir en ustedes, de restauración. Y también las naciones van a saber que yo soy Jehová viendo mi mano, ¿no? A través de la mano de Dios. Entonces, bueno, se da a conocer Dios a través de estas cosas. Luego tenemos hijo de hombre, se repite mucho, 93 veces, hijo de hombre. En realidad, este título de hijo de hombre es, digamos, una forma despectiva de Dios dirigiéndose al hombre. Dice, me dijo hijo de hombre, o sea, como decir Dios, hijo de hombre, o sea, Dios humano. Tú eres hijo de hombre, tú eres un hijo de hombre. Yo soy Dios. Y se repite muchas veces, y este título de humillación lo toma el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo se dice a sí mismo como hijo de hombre. Es un título de humillación. Aunque si bien en Daniel 7 es como un título mesiánico,
no es como lo utiliza el Señor. El Señor lo toma de aquí y lo toma para sí, como diciendo yo soy un hombre, realmente soy un hombre. Pero en general en el Antiguo Testamento es un título de humillación. La casa de Israel aparece 83 veces. Y la casa de Judá 5 veces. Casi toda la sección de restauración no le habla solamente a Judá, sino le está hablando a toda Israel. Luego el templo, casi toda la sección del 40 al 48 habla de un nuevo templo, pero también habla mucho del templo habla, muchas veces, pero habla del nuevo templo y también habla mucho del templo antes de la destrucción del templo y es mencionado el templo en muchas oportunidades. Luego el Espíritu, en el Antiguo Testamento no se habla mucho acerca del Espíritu Santo. Algunos autores, por ejemplo Moisés, en Génesis, cuando habla que el Espíritu se movía sobre las aguas, hay una referencia ahí al Espíritu, pero no hay menciones del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Amén, cuando muchas veces dice el Espíritu vino sobre tal persona, pero Ezequiel sí, Ezequiel habla mucho del Espíritu Santo y es porque habla del nuevo pacto, ¿no? El Espíritu Santo en nosotros, entonces ahí se habla mucho acerca del Espíritu Santo. Tiene que ver con el Nuevo Testamento. Muy bien, y nos quedan las dificultades claves. Y las vamos a ver luego entonces, ¿sí? Así que vamos a hacer aquí un pequeño break y luego seguimos con las dificultades claves para casi terminar ya el libro. Quiero recordarles que nos queda